Muy buenas noches, queridos hermanos. Iniciamos nuestra reunión de día jueves. Hemos tenido el estudio de la palabra en el modo de escuela de discipulado, pero en esta noche tenemos el estudio bíblico de cada jueves. Así que es un jueves muy productivo. Creemos en el Señor por un tiempo de preparación, de capacitación, donde cada uno en nuestros hogares estamos nutriéndonos de la palabra del Señor para que cuando podamos salir, podamos hacerlo llenos de su palabra y de su presencia. Damos gracias a Dios por este día y creemos por grandes victorias y que Dios nos ha de hablar a través de su palabra. Bendecimos esta reunión. Padre, bendice todo lo que hagamos, que podamos tener ese tiempo de alabanza, de oración y de estudio de la palabra, porque tú eres poderoso. Recuerde, somos iglesia en casa, y en casa estudiamos la palabra, oramos, cantamos y tenemos ese tiempo de comunión con el Señor. Hay libertad.
sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Repetí una vez más. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo, Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén, hermanos. En esta noche de jueves miramos la palabra del Señor. Estamos delante de la presencia del Señor con nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que cada día estar llenos y buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para nuestra familia, para nosotros individualmente. Siempre tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. No nos conformemos con un poquito, con una porción. Dios no tiene medida con que puede llenarnos en nuestras vidas de su Espíritu Santo. Dios es grande, poderoso, es fiel, y yo quería compartir en esta noche el capítulo 12 de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Vamos a ver esos versículos, no tenga miedo, hoy no vamos a mirar demasiados versículos, usted los va a mirar en su casa. Creo que usted y yo miramos más de 2 versículos por día.
que no se conforma tan solamente con la promesita de la cajita, sino que hay mucho más para usted, mucho más para su familia, mucho más para cada uno de nosotros. El libro de Romanos es un libro maravilloso, nos habla tan claro de nuestra salvación, de la obra de Cristo, esa obra maravillosa que vino a ser su salvación a la humanidad, libre para todos. Aquí no había pueblo elegido, el pueblo elegido es el que realmente acepta al Señor como su Salvador personal. Dios forjó esta salvación a través de su Hijo, entregó a su Hijo. Ya muchos siglos antes, Abraham tuvo un episodio que representaba lo que mucho tiempo después iba a ocurrir. Era una representación cuando Dios le pidió a su hijo y Abraham lo llevó a un lugar, llevó la leña, llevó todo y el cordero donde estaba. Y el cordero era Isaac. Ahora, usted conoce la historia, no se llegó a concretar. En el minuto, en el segundo justo, Dios le habló. Cuando Dios le habla a Abraham, ve un cordero, porque muchas veces el pueblo de Dios, en muchas persecuciones, el pueblo judío, fue perseguido porque los acusaban de ofrecer en sacrificio a sus niños. Pero no era así. El pueblo de Dios amaba a sus niños. Alguna vez cuando se desviaron de Dios y estuvieron tan lejos de Dios y tan cerca de las religiones de los pueblos vecinos que entregaban a sus niños y los quemaban, algunos entraron en esa terrible situación, pero no era lo que Dios había determinado. Ahora, dejemos esa historia y ahora nosotros estamos frente al libro de Romanos. Es bueno que usted lo lea porque habla de la salvación por gracia, aquel capítulo 5 que impactó tanto en el corazón y en la mente de aquel hombre, Martín Lutero, aquel hombre que había un interés de algo más vivo, con mayor vida, y de pronto descubre que por la gracia de Dios podemos ser salvos. Eso es, cumplió una etapa, hay un antes y un después de esa fecha que Martín Lutero marcó, movilizado por Dios, por el Espíritu de Dios. Ahora, el capítulo 12 de Romanos, los 11 capítulos anteriores hablan de salvación, hablan de doctrina, pero el capítulo 12 en adelante habla de la vida práctica del cristiano. Porque si bien nosotros debemos conocer nuestra Biblia, saber de teología, saber lo que el mensaje de salvación, saber lo que Dios dice a cada uno de nosotros a través de su palabra, tenemos que formarnos en la palabra de Dios. Pero también hay una parte práctica. Hoy en día se forma intelectualmente aún a pastores para que salgan a la obra y hagan la obra de Dios, y bárbaro que sean pastores llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Pero muchas veces nos encontramos con malos testimonios de iglesias, de pastores que de pronto han caído en el pecado, han caído y hacen cosas que no están en la Biblia. Pero por eso en las cartas de Pablo
en las epístolas de Pablo, de Pedro, sobre todo en las de Pablo, hay un desarrollo intelectual de todo lo que debían saber como doctrina, un desarrollo doctrinal. Pero este final del libro, de la carta, a partir del capítulo 12, hay un desarrollo de todos los deberes cristianos cotidianos de cada uno de nosotros, a los cuales muchas veces se los olvida, pero hermanos, son tan importantes como saber doctrina, toda la doctrina del Evangelio, porque es la vida que yo tengo con mi familia, en medio de mi familia, en medio del grupo donde cada uno de nosotros trabajamos y nos movemos, los que estudian en medio de sus compañeros de estudio. Hay una parte práctica del Evangelio que no es difícil llevarla a cabo, con la ayuda del Señor, porque el Señor dice en su palabra, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo puedo cambiar esta historia, porque muchos vinieron al Señor ya grandes, ya adultos, y vinieron con la vida que tenían, con la vida que conocían, con la vida que tuvieron en medio de sus padres, y muchas veces lleno de malos ejemplos. Entonces, hoy en día tenemos que atender a estas cosas. Él habla de nuestra posición frente a las autoridades, él habla cómo tenemos que movernos con nuestros hermanos, cómo tenemos que vivir en medio de nuestra familia, porque tu familia, hermano, tus seres queridos más cercanos, los que viven con vos y conmigo, no van a captar el mensaje doctrinal del Evangelio que por más que vos se lo enseñes todos los días, van a captar lo que vos hacés, van a captar cómo vos hablás, van a captar cómo vos te movés en medio de tu familia o de los demás. Entonces, a veces algunos hablan mucho y está muy bien el hablar, pero más van a aprender y van a ver el ejemplo tuyo y el ejemplo mío. Nosotros enseñamos y tenemos que enseñar con nuestro ejemplo diario, con lo cotidiano. Yo tuve un pastor que me formó intelectualmente, pero yo vi cómo él vivió su vida, su familia. Yo no tenía un ejemplo de familia, era mi madre y yo nada más, pero vi un modelo de familia y ese modelo quise adoptarlo para mí y lo quiero. Tuve ese ejemplo, pero no tan solamente la parte doctrinal. Tuve el ejemplo del vivir diario, frente a situaciones, frente a problemas que surgen, frente a problemas de familia que van a surgir. Hermanos, el ejemplo es el que va a hacer que la gente va a querer seguirte, porque la gente no quiere tan solamente cambiar de pensamiento, quiere cambiar de vida, porque eso es lo que los va a llevar a vivir una vida feliz. Ahora, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, después de hablar todo lo doctrinal, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ahora, yo quiero leerte un poquito en la versión NTV. Dice, por tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, la verdadera forma de adorarlo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, de ninguna manera, pero después vamos a eso. Dice la palabra de Dios que, hermanos, tenemos que rendir nuestros cuerpos. Ahora, y adorar a Dios con nuestros cuerpos. Muchas veces dicen, usted ha oído esta frase, voy a ir a la iglesia a adorar a Dios. Tenemos que ir a la iglesia a adorar a Dios. Pero ninguno dice, tengo que ir al trabajo a adorar a Dios. Ninguno dice, tengo que ir a la universidad a adorar a Dios. O al colegio a adorar a Dios. Que nuestra actividad sea una adoración agradable a Dios. Toda nuestra actividad, no solamente agradamos a Dios en la iglesia. En la iglesia es fácil adorar a Dios. Estamos en los bancos, nos paramos, cantamos coros, estamos alegres, saludamos a nuestros hermanos. Ahora, en el núcleo de trabajo, ¿adoramos a Dios con nuestra actividad? Porque, hermano, a veces en el trabajo vos tenés problemas, situaciones, te suspendieron del trabajo, te suspendieron los que en el colegio una amonestación. ¿Pero por qué? ¿Porque adorabas a Dios con tus hechos? ¿O porque un acto de indisciplina valió la suspensión, valió un apercibimiento? Pero esto quiere decir que el cristiano siempre es cristiano en la iglesia y es cristiano fuera de la iglesia, en todos los ámbitos donde se mueve, donde vos vas manejando en una moto, en un auto, te encierran y ahí adoramos a Dios. Y no, ahí sale lo que estaba dentro y estaba guardado. Pero hermanos, Dios está queriendo una transformación de nuestras vidas. Vuelvo a repetir, que cambiemos de vida. Y tenemos las armas, tenemos los elementos para cambiar de vida. Tenemos todo para cambiar de vida. Porque Dios no nos deja solo en esta vida que tenemos. Antes estábamos solos y el diablo ese era el que nos acompañaba. Pero ahora está el Señor, que Él fue tentado en todo como humano, por lo tanto comprende tu situación y la mía. Comprende esos actos que no son muy cristianos. Pero aquí la palabra del Señor dice que nuestros cuerpos, porque hermano, de las buenas acciones o el servicio a Dios, necesitamos este cuerpo para servir a Dios. Lo hacemos con el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que estar rendido a Dios. No solamente en el culto. Hace un instante estábamos hablando de aquel muchacho, un adolescente, como lo era Isaac,
Y él en ningún momento le preguntó, solamente cuando estaba atado arriba de la leña, le preguntó, ¿y el cordero, padre, dónde está? Está todo, el fuego, está todo, pero falta el animal. Y no, ya estaba atado sobre una pira de leña, y su padre con un puñal en la mano. Pero vemos cómo no nos dice la Biblia que Isaac se quejó, que Isaac comenzó a su padre a sacarle en cara. No, estaba quieto, y yo me imagino esa situación y digo, ¿cómo soportó Isaac eso? ¿Cómo estuvo dispuesto a que pasara lo peor, lo que venía? Porque estaba rendido a su padre y sin duda rendido a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar rendidos a Dios en todo momento, porque somos material inflamable. En cualquier momento explotan cosas en nosotros que nos damos cuenta que no veíamos, pero que estaban guardadas, y porque por causa de no rendir plenamente nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua a Dios, surgen cosas. Entonces, que presentéis, el apóstol Pablo enfáticamente dice, les pido, les ruego, con mucho énfasis, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, allí, delante de Dios. Y dice, vivo, santo, agradable a Dios, que tiene que ser nuestro culto diario, que tiene que ser mi manera de vivir. Vuelvo al ejemplo que yo le planteé hace un momento. Tuve un pastor que predicaba y muy bien, pero yo veía que lo que él predicaba lo vivía en su casa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Lo que hablamos, lo que estudiamos en la Biblia, porque es fácil hablarle a otros, es fácil hablar mucho delante de otras personas, pero el ejemplo que nosotros tenemos, ¿cuál es? De adoración a Dios, que todos nuestros actos y nuestros hechos puedan adorar a Dios, puedan dar adoración a Dios, porque ya mucho se nos ha hablado que la adoración no consiste tan solamente en cantar. Cuando cantamos todos tenemos un rostro angelical, cuando cantamos todos estamos felices delante de Dios, pero cuando dejé de cantar, ¿qué pasa con mi vida? Entonces, dice la palabra, no os conforméis, dice el apóstol Pablo, no se adapten a la vida de este mundo. No os conforméis a la vida del mundo o de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros pensamientos. Aquí es donde tenemos que renovar y hacer en nuestra mente, tenemos que hacer una renovación permanente. Y el único que nos renueva permanentemente es el Espíritu Santo. Él es el que renueva tu vida, tu corazón, tu mente. Y a través de eso somos transformados. Somos transformados en una nueva criatura. Sí, tuvimos un paso de fe el día que entregamos nuestros corazones a Cristo, pero ¿quedó allí o siguió el progreso en tu vida y en la mía? No se adapten a las costumbres, a los modismos del mundo. Muchas veces vemos en cristianos
practicando modismos mundanales. Le entraron al cuerpo, todavía no hay una rendición, todavía no hay una consagración, no hay una puesta total en el altar de Dios. Entonces, dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestras ideas. Yo le hablaba no tan solamente cambiar de idea, pero si uno va cambiando y renovando su mente, su espíritu, va a renovar también su vida y su modo de vivir. Va a cambiar el modo de vivir. Dice la palabra del Señor que para que comprobéis, para que podamos descubrir cuál es la verdadera voluntad de Dios, cuál sea la buena, agradable y perfecta. Si usted cree que, porque a veces pensamos en la voluntad de Dios, y pensamos y decimos, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, y si no me gusta lo que Dios ha elegido para mí, ¿no te has planteado eso en tu vida? Claro que hay cosas que no nos van a gustar. El mejor ejemplo lo tenemos allí en Getsemaní. Y tenemos un hombre hasta las lágrimas y hasta la transpiración de sangre por el gran momento que estaba viviendo, pero él no dijo, sea hecha mi voluntad. No sea hecha mi voluntad. Si es posible que esta copa pase de mí, bueno, en buena hora. Pero sea hecha tu voluntad. Yo voy a hacer tu voluntad. Ahora, un cristiano rendido a Dios va a decir, sea hecha tu voluntad. Y va a hacer la voluntad de Dios. Porque en definitiva, la voluntad de Dios es agradable, es buena, es el plan perfecto que yo puedo llevar a cabo. Hermanos, en esta hora que se encuentre un pueblo, los otros días mirábamos un pueblo, una iglesia post-pandemia. ¿Cuál va a ser la iglesia post-pandemia? Que cada uno haga lo que quiera, que cada uno se rebele, que cada uno haga lo que se le antoja. No, como iglesia tenemos que seguir la voluntad de Dios. Como iglesia tenemos que adoptar la voluntad de Dios en todos nuestros actos, en todo lo que hacemos y emprendemos. ¿Es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es el plan perfecto de Dios para nosotros. Jesús, haciendo la voluntad de Dios, yendo y tomando esa amarga copa, la copa de aquella entrega, de aquella rendición a Dios. Pero eso obró de tal manera que después fue el gozo de Jesús. Hoy en día, después de aquellos días tan amargos, hoy en día hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hace 2000 años está de fiesta cada vez que un pecador se arrepiente y es inscrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. La voluntad de Dios puede ser un paso que no me guste, un paso de lucha, donde me siento solo. La voluntad de Dios es cuando allí en todo su peso está presionando, pero la elección es mía, no es presión, es voluntad propia. Yo hago la voluntad de Dios o no la hago lo que quiero. Hermanos, oremos, rendirnos a Dios de corazón. Cada día
también el trabajo es un motivo para adorar a Dios. Si vos haces las cosas bien, pero no me paga bien, ahora me recortó el sueldo, hacelo para Dios, hacelo para Dios, porque no te va a pesar si te mentalizás que lo estás haciendo para Dios. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, aquellos que están en su trabajo, los que están en el colegio, aún los que están en medio de un barrio donde tienen oposición. Señor, te pido que tú los lleves a ese lugar donde tú quieres llevarnos, de adoptar tu voluntad como algo diario, como algo cotidiano. Pero Señor, tú has de llevar a tu pueblo en esta hora como un pueblo que hace la voluntad tuya. Señor, que cada uno de nosotros podamos entender y comprender que solo tu voluntad es el plan perfecto para nosotros, para la familia, para la iglesia, Señor, tanto individualmente como entre todos, como pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, pero antes tenemos que rendir nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es agradable a ti, Señor, como Isaac en aquella pira de leña, Señor, que estaba sin ningún reproche, pero allí estuvo rendido. Señor, ayúdanos a rendirnos a ti en tu altar. Señor, no es difícil porque tú nos ayudas y tú provocas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno, bendice a cada familia, que podamos ser aquella iglesia post-pandemia que camina en tu voluntad, en la buena, agradable y perfecta voluntad tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé que tratas de permanecer. Es una lucha que seguimos juntos, unidos. Sé que piensas que muy lejos estás, pero fuerte eres en fe. No pierdas la fe. Espera, no la dejes. Espera, no la dejes. Espera, solo camina. No apresures tus pasos, no temas, confía. Sigue mi luz en las sombras, yo te protegeré. Oh, sé que tu corazón a veces sufrirá. Solo recuerda que tienes la fuerza, mi fuerza. Sé que tu corazón a veces sufrirá. Solo recuerda que tienes la fuerza, mi fuerza. Lucha, no pienses más. Lucha, no pienses más. Espera, solo camina.
yo te protegeré. Cuando la noche se acerque, no mires hacia atrás, no temas más, no es el final, no es el final, yo te protegeré. Cuando la noche se acerque, no mires hacia atrás, no temas más, no es el final, no es el final, yo te protegeré. Amén, decimos a su palabra y creemos que hemos de ser cada día. Esa imagen de Cristo en nosotros ha de ir creciendo y hemos de ser lo que el Señor quiere. Amén, damos gracias a Dios. Recuerdo a los niños que tienen, los que todavía no han enviado su foto, su TikTok para el culto de niños, tienen tiempo hasta mañana al mediodía para enviarlo. Así que hemos recibido unas fotos preciosas, realmente nos gozamos cada sábado con el culto de niños, pero todo tiene un trabajo de compaginación, así que queremos recibirlo con tiempo. Y oramos al Señor por nuestra ofrenda, creemos por provisiones en abundancia y que Dios ha de obrar como hemos oído en su palabra. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia, suple en abundancia todas sus necesidades. Tú eres poderoso para bendecir y sobreabundar. Gracias te damos, Señor. Amén, amén. Recuerden, los niños, tenemos el culto de niños, adolescentes, jóvenes están teniendo unas reuniones preciosas también online y el domingo nuestra gran reunión con Santa Cena desde casa. Somos Iglesia en Casa. Dios le bendiga. Amén. Así que nos estamos comunicando. Recuerden nuestras redes sociales que salen aquí en la pantalla. Usted puede seguirnos por Facebook, puede seguirnos por la página de la iglesia, por la página en Instagram también. Y allí sale el número donde usted de WhatsApp, donde usted puede dar su pedido de oración. Puede mandar su mensaje pidiendo oración, pidiendo que podamos estar comunicándonos con usted y con mucho gusto lo hemos de hacer. Dios les bendiga y tengamos una semana de victoria y bendecida. Amén.